Hola amigos, hoy les voy a mostrar cómo recuperar un documento Word que hayan cerrado por accidente. Bien, voy a abrir un documento Word para mostrarles cómo recuperarlo. Esto solo nos va a funcionar si cerramos el documento sin querer. Si de pronto se va la luz o ustedes reinician el computador y no confirman que quieren guardar el documento, obviamente se va a perder la información porque no va a dar tiempo al procesador que guarde esta información. Entonces les voy a mostrar por qué al cerrarlo la podemos recuperar. Voy a escribir acá, no sé, hola, y le voy a dar clic en cerrar, y en ocasiones al hacer eso podemos equivocarnos y en vez de dar clic en guardar, damos clic en no guardar. Y si abrimos el documento, lo intentamos buscar, de pronto no lo encontramos, pero va a quedar guardado al abrir un documento Word. Y aquí vamos a poder ver estas opciones, o si ustedes abren un documento en blanco, dan clic en archivo y aquí nos aparecen las opciones. Entonces le podemos dar clic en recuperar archivos y aquí nos va a salir ese archivo. ¿Por qué lo podemos recuperar de esa forma? Bueno, lo voy aquí a abrir, voy a cerrarlo nuevamente, abrir otro documento y aquí mismo el documento nos lo dice. Voy a escribir otra cosa: suscríbete a este canal. Listo. Entonces si le damos clic otra vez, aquí nos dice: ¿desea guardar los cambios en el documento? Si eligen no guardar, si le damos clic en no guardar, habrá una copia reciente del archivo disponible temporalmente, es decir, que lo podemos recuperar. Pero si reiniciamos el equipo, no. Ahora, si ustedes abren un documento para trabajar, voy a enseñarles también cómo configurarlo para que se guarde cada un minuto. Entonces ustedes van escribiendo y pues obviamente tienen que dar guardar el documento. Vamos a buscar una ruta, el escritorio, lo voy a dejar con el mismo nombre y le damos clic en guardar. Pero cuando nosotros vamos escribiendo, Word está configurado para que se guarde cada 10 minutos. Entonces vamos a configurarlo para que se guarde cada minuto y en ocasiones ni siquiera está configurado. Entonces vamos a configurarlo. Nos vamos a ir a archivo, nos vamos a opciones aquí abajo y aquí nos vamos a la pestaña guardar. Y aquí debe de estar marcada esta opción que dice guardar información de autorrecuperación. Por defecto viene cada 10 minutos y en ocasiones no está marcada. Entonces debemos de marcarla y colocamos un minuto para que se guarde pues cada un minuto que estemos escribiendo por si se nos olvida. Entonces le damos clic en aceptar y pues él va teniendo como un auto guardado cada minuto. Entonces ahí podemos ir escribiendo. En llegado caso que se nos olvide, recuerden que con control G lo pueden ir guardando, pero si se les olvida, pues cada minuto se va a ir guardando el documento automáticamente.